La palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 hasta el 11. Vamos a leer intercalado. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernión de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Vamos a decir dos veces: el Espíritu Santo es quien profetiza, el Espíritu Santo es quien profetiza, el Espíritu Santo es quien profetiza. El Espíritu Santo es quien profetiza. Como es quien conoce hasta las profundidades de Dios, Él conoce a Dios y es quien dice el plan de Dios. La palabra profecía es una de las palabras más importantes en el cristianismo. Si no existiera la profecía, no hubiéramos tenido la fe. Sin la profecía, el cristianismo en sí no hubiera podido existir. La profecía es proclamar la voluntad de Dios en el mundo, que ya fue determinada incluso antes de crear los cielos. Dios hace conocer esas profecías por los profetas a través de los ángeles y también a través del Espíritu Santo. Él personalmente hace conocer estas profecías a quienes profetizan. Por eso, si vemos en el Antiguo Testamento, podemos encontrar varias veces la palabra ángeles de Jehová o el ángel que Jehová dice. Todas estas cosas los dice a través de los ángeles, pero todas estas cosas hablan acerca de Jesucristo. Pero todo esto era dentro de la ley. Pero también habla de la profecía a través de la iglesia, que es hecha por el Espíritu Santo, y esto está hablando del Evangelio. Nosotros, sin las profecías, no podemos servir a Dios. Esas cosas que Dios ya ha determinado desde antes de la creación, ahora está siendo llevada al cabo en este instante. Si alguna persona nos pregunta de repente, ¿qué es lo que nosotros vamos a responder a esa pregunta? Si alguna persona solo tiene el simple conocimiento de que Jesús murió y resucitó, pero entonces si cree de esta forma es algo muy simple. Pero si una persona que quiere conocer más profundamente, si pregunta y quiere preguntar el hecho por el cual Jesús murió, entonces, digamos, pensará, ¿será que Jesús se suicidó? ¿Será que Él quien pudiera evitar la muerte? ¿Por qué será que Él me dijo como, llévenme? ¿Será que esto es porque Él no tiene ninguna esperanza y decidió morir? O segundo, si otra persona le pregunta, no creo que sea eso, sino que él, sabiendo que el ángel iba a escapar, iba a volver a ser capturado, por eso él decidió ir y ser latigado y colgar en la cruz. Yo estoy seguro de que él fue asesinado. O si otra persona viene y le pregunta, claro que no. Cuando Él murió en la cruz, Él recibió el castigo igual que los otros pecadores que estuvieron colgados con Él. Por eso Jesús murió, porque Él recibió ese castigo que Él debía tener. Pues si nosotros vemos en esas tres preguntas, entonces no es el simple hecho de que Jesús ha muerto y ha resucitado, pero si escuchan este tipo de preguntas, entonces, ¿será que Jesús se suicidó? ¿Será que fue asesinado? ¿O será que Jesús recibió ese castigo que mereció?
Pero entonces ni siquiera pueden pues explicar estas cosas cuando vayan y le preguntan sobre esto. Pero entonces, si comienzan a preguntarle a esto, entonces y dirán que, ay, no sé, pues vaya usted pregúntele al pastor que él sabe más que yo. Pero entonces esto es lo mismo preguntarle a estas personas, como, ¿usted se ha casado? Ay, no sé, espérese, vaya usted pregúntele a mi suegro. Es lo mismo que esto. Por eso, en el caso de que, en el caso de que las personas que están en este lugar, entonces será que ustedes reciben la pregunta de que Jesús había suicidado o había asesinado o fue asesinado, o si recibió ese castigo, ¿será que alguno de ustedes podrán responder esto? Hay unas personas que pensarán que esto es lo correcto o esto será lo correcto. Y hay muchas personas que dejan pasar esto, pero la verdad, esto están arruinando su propio espíritu. Nosotros como cristianos tenemos la fe, pero esta fe no viene del solo hecho de esa afirmación de que nosotros creemos. Tenemos que tener esa fe que es certera. Este es un problema que tiene relación con la vida y la muerte. Con la vida y la muerte. Si nosotros no conocemos acerca de la muerte de Jesucristo, si nosotros no conocemos la muerte de Jesucristo, tendremos que perecer. Por eso 1 Juan 4, desde el 1 al 3, nos dice que el que niega que Jesús vino en la carne es el anticristo. Si no conocemos el por qué Él vino en la carne, esto es, la fe está en mal. Pero si nosotros si creemos de esta forma, entonces caeremos en el engaño. Y no tendremos más opción que perecer. Tenemos que conocer. Cuando nosotros éramos pequeños, podemos ver que los adultos enseñan a los niños, tú eres ese apellido fulano, tú eres el apellido fulano. Y entonces constantemente les enseña acerca de los ancianos, de sus ancestros. Luego también les enseña las diferentes circunstancias, como las diferentes relaciones entre personas. O si una persona viene a nuestra familia y dice, esta persona es y esta persona es fulano. O sea, uno tiene que aprenderse todas estas cosas. Pero sin embargo, si uno no conoce las circunstancias, entonces uno ni siquiera podrá saber si esa es la familia de uno o si no es pariente de uno. Solamente dirá, esta persona vino la otra vez y trajo algo y se fue. No saben quién es quién. De la misma forma, si dicen acerca de Jesús, yo no sé quién es, solo yo asisto a la iglesia donde el pastor Kim Gi-dong predica, o a la iglesia, o asisto a esta iglesia, o sea, no tiene esa certeza de aquel quien es su Salvador, porque no tienen ninguna fuerza para explicar el por qué Jesús murió. Es por eso que nosotros tenemos que escuchar bien estas palabras. Jesús no es quien se suicidó, tampoco no es quien fue asesinado y tampoco no es quien ha recibido el castigo de Él o ese castigo personal. Jesús ha venido a cumplir la profecía de Dios. No es el quien haya sufrido por esa generación el quien haya venido. No es porque no ha podido escapar ese destino que fue por coincidencia, sino que es Él antes de la creación. Su muerte ya había sido determinada y según como Dios ya había planeado, Él se ha revestido de la carne y ha venido en este mundo para que así finalmente reciba la muerte. Según la ley de Dios, según la voluntad de Dios, según la profecía de Dios, según la determinación de Dios. Él murió según la revelación de Dios. Él no murió porque era débil, o porque él quería, o porque él fue capturado, o porque la gente de esa generación era mala y lo juzgaron, haciendo que haya para que él pueda recibir ese castigo que él tenía. O no es que era sido débil o que ha sido, pues aquí haya hecho una equivocación mala, sino que Él murió para cumplir con esa profecía que ya fue determinada. Por eso cuando alguien nos pregunte el por qué Jesús murió, nosotros tenemos que responder, Él murió para cumplir la profecía de Dios. Tenemos que enfatizar que Él murió para cumplir la voluntad que ya fue determinada por Dios. Él no murió por su propia cuenta.
tampoco es que murió por su propia cuenta, sino que Él murió según el plan de Dios. Por eso en Juan 10, 17 y 18 que nos dice, yo he venido a morir. Yo he venido a morir, pero porque no hay ninguno que pueda quitar mi vida, sino que yo he recibido este mandamiento del Padre. Y yo, la verdad, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso, nosotros podemos conocer acerca de la vida de Jesús a través de los evangelios. Pues si vemos las profecías del Antiguo Testamento, si no existieran, la verdad, la existencia de la vida de Jesús hubiera sido una coincidencia. Por eso, el hecho de que nosotros volvemos a ver las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento es para que nosotros podamos tener en cuenta las diferentes profecías que hablan acerca de la vida de Jesús. Esas miles profecías que hablan sobre Jesús. Si nosotros sí prestamos las palabras de los maestros de la Biblia, dicen que podemos encontrar más de 35.500 profecías. Incluso cuando Jesús dijo, tengo sed. Pero la verdad, Él en medio de esa muerte, Él no hubiera tenido la necesidad de decir que tenía sed. Pero todas esas palabras es para poder cumplir esa palabra de Jesús. Es para cumplir la palabra, es para cumplir esa palabra de las profecías. Y así es como Él vino y así es como Él habló y realizó. Por eso si nosotros si leemos la Biblia, podemos ver las profecías y vemos acerca de la vida de Jesús. Y así podemos decir, la vida de Jesús no fue acerca por sí mismo o por casualidad, sino fue para cumplir la profecía que fue ya introducida al mundo hace miles de años atrás. Hay algunas personas que son así. Hay muchos coreanos que, pues, ellos preguntan mucho acerca de las tradiciones. Entonces dicen, el cristianismo solo tiene 2.000 años, pero el budismo tiene 2.500 años más. Por eso el budismo es mucho mayor, es más antiguo, es más tradicional. Pero ¿qué nos dice en Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo es Dios. Y ese Verbo se hizo carne y vino al mundo. O sea, esto no solamente nos habla solamente de 1.000 años atrás, sino que está hablando desde antes de la eternidad, en el cual Dios, todo fue planeado dentro de Jesucristo y todo fue realizado en Él. Por lo tanto, aunque las personas hablan acerca de cualquier tradición, la verdad esto no puede tener ninguna, pues, esto no puede ir sobre todo eso, Jesús. Pues si vemos a todas las religiones del mundo, comienza con los sentimientos del hombre, con la filosofía que el humano tiene, que individualmente comienza de esto. Pero entonces, así es que comienza con una coincidencia. La religión sale de una coincidencia. Sin embargo, en el día de hoy, la fe de ustedes y yo no comienza de Jesús, sino que comienza desde antes de la creación, o sea, antes de todo esto, antes de la eternidad. Por eso ahora nosotros estamos enfrentando las cosas no solamente como si fuera una coincidencia, no es como si fuera como si el río corriera, sino que estamos siguiendo el plan de Dios, ese plan que Dios ya ha realizado. Toda una de estas ha sido cumplida una por una. No es que nosotros vivimos según las cosas que vienen o que se forman porque sí, sino que todas esas cosas se están cumpliendo. Por eso, en el día de hoy, el hecho de que nosotros nos llamamos testigos es porque la vida de Jesús no fue construida por sí mismo, sino fue que está cumpliendo todas esas profecías que fueron dichas por esas personas que recibieron la revelación de Dios, que fue ya hecho hace más de años. Y nosotros como testimonios, aquellos que han testificado esto, han verificado esto y testifican esto. Por eso si vemos en la Biblia, podemos encontrar la ley y las profecías y el evangelio, la cual es el cumplimiento de Jesús y luego su testimonio. Entonces,
Ahora podemos preguntarnos, ¿qué es la ley? La ley es donde Moisés vio el pasado a través de la inspiración. Él ve el pasado que vio, que el hombre, ese pasado que había visto, era que el hombre tenía ese pacto eterno con Dios, pero ahora ese pacto él ha abandonado y ha dejado a Dios, o se ha caído completamente en el huerto de Edén. Por eso Moisés al ver, vio que hace muchos más años atrás que el hombre ha caído y ha rompido ese pacto con Dios y se ha alejado de él. Y por eso se ha cortado con él. Por eso podemos ver que el hombre comenzó a alejarse una y otra vez. Pero entonces la ley es esa ley que hace que el hombre pueda ser santificado. Por eso a través que la ley hace que el hombre que pueda ser santo y así pueda acercarse a Dios. Pero entonces podemos ver que la ley es santa, por eso hace que el hombre sea santo. Y podemos ver que la ley constantemente hace que los santos puedan ser justos y así constantemente puedan ser justos y así también sean espirituales y así puedan tener el amor. Esto es algo que la ley tiene, pero la ley lo que no tiene es volver a nacer. La ley puede hacer que puedan ser santificados, Él puede hacer que sean santificados, que sea espiritual, pero la verdad no tiene ese camino de poder volver a nacer. O sea, la esperanza, no tiene poder de poder volver a nacer. Si nosotros vemos a los profetas, ellos vieron el futuro y pudieron ver, el hombre no solamente tiene la destrucción, sino aquel que Dios ya ha planeado. Si viene en esa tierra, Él verdaderamente se revestirá de ese pecado de nosotros. Y así nosotros, esa posición de que nosotros éramos enemigos de Dios, la verdad, y que éramos cortados de Dios, nosotros podremos volver a nacer. O sea, ha visto esa esperanza. Por eso, entonces Moisés vio ese proceso en el cual el hombre y Dios fueron separados y diagnosticó de que el hombre iba a perecer, mientras que los profetas vieron que el hombre no iba a perecer, sino que ciertamente podría volver a Dios y ser restaurado, podría volver a nacer y podría volver a nacer por aquel que ya fue determinado. Pero entonces los profetas habían visto de que Él vendría y que Él tomaría el pecado de nosotros. Por eso los profetas dieron la esperanza. Por eso ahora por fin vieron el día en el cual se cumplen las cosas que Moisés había visto, que el hombre había caído y en la salvación del hombre, algo que los profetas habían visto. La caída que vino por Moisés termina a través de Cristo y la esperanza del hombre viene, que habla sobre esa esperanza que los profetas habían venido, viene a cumplirse según por Cristo. Por eso aquellos que han visto esto, la verdad, han sido conmovidos por el Espíritu Santo y profetizan esto. Las personas en el pasado que profetizan en el mundo y dicen que el reino de los cielos se ha acercado y que se arrepienten. Pero todo esto es a través de los ángeles. Pero el mundo no puede escuchar la voz del Espíritu Santo. Que es lo que nos dice en Juan 14:17. El Espíritu es de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. La cual el mundo no le puede recibir porque no le ven ni le conoce, porque vosotros le conocéis, porque mora en vosotros. Por el Espíritu Santo no se manifiesta al mundo, sino se manifiesta a los santos. Pues por esto que todos los profetizas acerca de Jesucristo vienen a la iglesia a través de los santos. Por eso en 1 Corintios 4 que nos dice, al hablar en lenguas es edificar a sí mismo, pero el profetizar es edificar a la iglesia. Lo que es enseñado en la misma manera a la iglesia, Él le profetiza. Hoy en día las personas no saben la profecía y la adivinación, no saben esa diferencia. Por eso ustedes podrán ver en paréntesis, en la síntesis. La profecía es la palabra acerca de las obras que ocurren en el futuro, que viene, que es a través de la revelación de Dios. La adivinación es una superstición que habla acerca de la fortuna de las personas para seguir su propio corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en Ezequiel 13, desde el 1 hasta el 3? Que había venido un
profeta. Pero entonces ellos profetizaron según sus propios corazones, pero la verdad ellos no siguieron lo que el Señor había dicho. Pero entonces, ¿qué dice también el verso 7? No habéis visto visión vana y no habéis visto adivinación mentirosa, pues decís Dios Jehová, no habiendo yo hablado. Sino todos ellos hablan adivinación mentirosa. Hoy en día hay muchas personas que hablan y van a la iglesia y dicen, ay, y le van a las personas, a los ancianos y a los diáconos diciendo, ay, profetice a ver si mi negocio va a ir bien o no. Entonces esta persona luego pone las manos en la cabeza y dice, ay, hija, hijo, espera a ver si tú espera que tu fortuna prosperará. Por eso hasta los creyentes comienzan a profetizar la fortuna con el nombre de Jesús, pero la verdad ni siquiera saben si es la fe o no. O sea, comienzan a confundir todas estas cosas. La profecía no es el adivinar. El adivinar es acertar a las cosas, pero el profetizar es el proclamar. Cuando hace la profecía, cuando proclama, no significa que en ese instante es que comienza en ese instante a hacer las cosas, sino es que comienza a hacer las cosas que ya han sido hechas y determinadas desde antes de la creación. La fe de ustedes y yo es esa fe que nosotros cumplimos, esa fe que cumplimos según la revelación de Dios, que ya ha sido determinada desde antes de la eternidad, y dependemos de que constantemente será cumplida esa voluntad. Nuestra fe no es el creer según como nos complace o como no nos complace. Por lo tanto, si cualquiera que cree en estas cosas, que verdaderamente se cumplirá, la verdad, entonces se cumplirá según como ya Dios había determinado. Pero si esta persona, si desobedece al Señor, verdaderamente perecerá como ya ha sido determinado. Y esta persona, si obedece, entonces recibirá la bendición y el amor que ya ha sido determinado. Nosotros tenemos que obedecer y humillarnos según la voluntad de Dios. El hecho de que nosotros en estos momentos tenemos la vida de fe es que nosotros obedecemos a esa fe que Dios ya ha sido determinada. Esta es la vida eterna. Esta es la vida de fe. Lo que nosotros ahora estamos haciendo, el hecho de que yo me esfuerzo, no es algo que no sea relacionado con Dios, sino que yo realizo esa justicia, y el hecho de que yo complazco a Dios, todas estas cosas, la verdad, la estoy realizando según esa obra que Dios ya ha determinado. Pero si yo verdaderamente, si yo no obedezco a Él y me alejo de Él, entonces yo lo único que pereceré según la voluntad de Dios. Pero todo aquel que está en Cristo tendrá la salvación y la vida. Pero el que está fuera de Jesús tendrá destrucción y la maldición. Es algo que todos como nosotros cristianos sabemos. Por eso nosotros ahora, nosotros no somos adivinos, si nosotros somos aquellos que obedecemos a la revelación de Dios, a quien que recibimos obedecemos a la revelación de Dios. Por eso, esto es algo que fue realizado según la revelación de Cristo. La muerte de Jesucristo también según la voluntad, esa revelación de Dios. Por eso, ustedes y yo, nosotros como iglesia, en sí cumplimos la voluntad de Cristo y nosotros obedecemos a esa revelación que Él mismo, que Cristo nos ha dado. Pero entonces, ¿qué es el recibir el bautismo? El bautismo es el hecho de que yo me he unido en Cristo, con quien es Jesucristo, quien ha determinado todas las cosas. ¿O será que es como, yo confío que yo no tengo ninguna relación con Jesucristo, que Dios ya ha determinado y yo me alejo de esto? O sea, solamente es estas dos cosas. Esta es nuestra fe. Tenemos que tener la fe. Por eso, nosotros sabemos que hace 2000 años el cristianismo comenzó.
Pero sin embargo, luego de que esto fue determinado, nosotros pertenecemos a la iglesia en Cristo, quien hizo, que comenzó en toda, no solamente que comenzó solamente en Cristo, sino que es algo que comenzó desde antes de la eternidad. Si nosotros vemos en 1 Pedro desde el 1 hasta capítulo 1, desde el 3 hasta el 25, y si nosotros vemos en el versículo 18 hasta el 9, nos está diciendo que esa sangre de Jesucristo ya fue determinada desde antes de la eternidad. Todos nosotros tenemos que tener esa gran fe. Tenemos que tener esa fe. No es algo que nosotros obtenemos por mí mismo, sino que nosotros obedecemos ese plan que Dios ya ha determinado, que yo participo de ese plan, y esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Pero entonces, ¿cómo es manifestado en el día de hoy esas profecías? No es que algo que uno adivina acerca de los ojos, o también no es algo que uno cierra los ojos y comienza a adivinar de la fortuna de las otras personas. Si nosotros conocemos el plan de Dios, entonces nosotros ciertamente lo tenemos que creer. Y algo es que nosotros tenemos que decir a las otras personas. Esto es la imagen de la voluntad de Dios. La profecía es la proclamación de Dios, es el plan de Dios que Dios ya ha proclamado al mundo en medio de que ese plan que han administrado esos problemas del cielo y de la tierra. O sea, nos está hablando de ese plan que ciertamente realizará exactamente. Por eso entonces alguna persona, aunque dice que sea espiritual, y no es el hecho que habla así como así, pues nosotros podemos ver que en el día de hoy que hablan acerca de las profecías y dicen que en el año 92 y 93 Jesús iba a venir. Pero entonces muchos de ellos dicen que ellos van a tomar un viaje para poder despertarse. Ustedes saben en el que es la avaricia en el día de hoy. Es que ellos van a pecar con todo lo que ellos quieren, pero luego, cuando no mucho antes de morir, ellos van a decir, pues, ¿qué van a creer? No sabemos cuándo Jesús va a venir. No sabemos. La Biblia que nos dice, en los tiempos y los sazones están en la autoridad del Padre. Pero ustedes, la verdad, Él dijo, ni siquiera los ángeles conocen cuándo vendrá Jesús nuevamente. Pero algo que es certero es que Él volverá nuevo. Él vendrá pronto. Pero entonces ahora la iglesia está compuesta de los maestros y los profetas. Los maestros y los profetas, los maestros verifican esa palabra de las profecías del pasado que fueron cumplidas y ven que esas profecías fueron cumplidas con la vida de Cristo. Y entonces comienzan a enseñar esto a las personas y educan para que ellos puedan crecer en sus fees. Este es el deber de los maestros. Entonces ahora los profetas tienen más inspiración que los maestros y ahora hablan acerca de todas las cosas que todavía no podemos ver. Por eso los que predican la verdad están en el mismo nivel que los profetas. Los que enseñan la palabra son como los maestros, pero los que predican son igual a los profetas. Porque si vemos exactamente la Biblia nos ha dicho a nosotros, es que esas palabras que han sido justificadas o esas personas que saben cómo tienen que hacer, cómo tienen que vivir y cómo tienen que ser y obedecer. Pero la persona que obedece esto sabrá que es lo que es galardón que Dios le va a dar. Y la verdad, y ciertamente diferencia a las personas que serán echadas. Por eso, las personas que predican, la verdad no van a poder decir de que, si él mismo, si no tiene esa fe, entonces usted recibió la bendición. Esa persona que obedece no podrá decir, usted recibe el amor de Dios. Esa persona que desobedece no podrá decir, usted ha sido defraudando a Dios.
sino que esa persona que verdaderamente está tratando y viviendo por la voluntad de Dios dirá, el Señor está preparando un galardón para usted. O sea, tendrá esa confidencia, esa certeza para proclamar esto. Por eso el Señor ciertamente vendrá y Él verdaderamente nos dará, nos pagará por medio de nuestras acciones. Es algo que podrá decir. Por eso estos predicadores tienen que tener esa responsabilidad de rol que ellos tienen como que profetiza. Si en el día de hoy conocemos bien acerca del problema de la profecía, sabremos esa gran responsabilidad que trae con ello. Todos nosotros tenemos que tener el don de profetizar que viene del Espíritu Santo. Profetizar a través del Espíritu Santo. Si en la iglesia hay personas que profetizan por el Espíritu Santo, la iglesia ciertamente será renovada. Todas las personas desobedientes pararán. No habrá ninguna persona que sea necio o desobedezca la palabra. Todos serán cambiados. Cambiarán sus corazones para verdaderamente ser hallados, para hallar la voluntad de Dios y comenzar la vida con un nuevo corazón. Nosotros tendremos que convertirnos en personas que profetizan a través del Espíritu Santo. Todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y les bendigo en el nombre de Jesús que pueden profetizar en el Espíritu Santo. Oremos en este momento. En ese momento, al orar, oremos para que nosotros podamos obedecer a la voluntad de Dios que ya Dios ha determinado, que nosotros podamos obedecer a ello, que nosotros podamos verdaderamente venir a esto y profetizar esto a cualquier otra persona. Y así nosotros podamos tener esta responsabilidad. Oremos todos juntos en este momento.